Cuando lo tenemos, decimos amén. Lo tenemos. Gloria a Dios. Mateo 16:24 dice: sí, la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Estamos delante de tu presencia. Gracias por este hermoso pueblo que tú has convocado para poder alabar o bendecir tu nombre. Ahora te ruego la gracia de lo alto para poder hablar y de poder oír, Señor, el sabio consejo que tú ya tienes predestinado, preparado, Padre, para con este remanente escogido por gracia. Te ruego, Padre, que nos hables con esa sabiduría notoria, Padre, que siempre te caracteriza, que podamos entender ese idioma nativo que es a través de ese idioma de los cielos, mi Señor. Sabemos que tú nos has dado autoridad de poder atar y reprender todo el mal, y también sabemos, Padre, que tú has dado, Señor, que podamos disfrutar y que sea descendiendo de lo alto toda bendición. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Gracias, mi Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Este pasaje fue a causa de lo que estuvimos charlando, siempre compartiendo con los hermanos, siempre lo digo yo ya de la iglesia. Y salió este tema, ¿se acuerdan? A veces se lo nombra en las prédicas, de un tal Jim Elliot. Jim Elliot fue un evangelista misionero estadounidense que juntamente con 4 hermanos más perdieron la vida en la selva del Ecuador, tratando de predicar a una de las tribus más violentas, los Aucas. Este Jim Elliot dijo una frase muy célebre que vamos a hablar en esta oportunidad. El título es Perder para ganar. Dice así, lo que dijo en sus diarios, él escribía sus memorias, diarios, dice así: no es un tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. Es una frase muy notoria, y ella sabía que yendo a esa selva era muy peligroso, y era ya, no digo un hecho, pero él estaba muy consciente que podía perder la vida. Él era un misionero que tenía su familia, tenía su esposa, hijos, y asimismo sintió de parte de Dios de poder ir a predicar. Esto fue en el año 1956, hace muchos años ya. Y bueno, ellos conocen la historia, lo pueden leer tranquilamente. Jim Elliot. Elliot quiere decir el Señor es mi Dios, en inglés, o sea que ya estaba predestinado aún el nombre de este varón. Y bueno, fue con 4 varones más, todos con familia. Bueno, murieron alanceados, los mataron a todos, los asesinaron. Y ya quedó como una obra a través de los tiempos, de las ciudades, de poder predicar en todos los lugares donde haya una misión de parte de Dios. Y que vemos acá que no tuvo en estima la vida de ellos, porque fue un llamado de Dios. Tenían familia, tenían chicos, y asimismo fueron igual. Y después al tiempo fue la esposa a predicarles a ellos, y se convirtieron. El que lo había matado y un montón de personas más entre los indios. Este varón, este indio que lo había matado, también fue un gran siervo de Dios, y también estuvo haciendo conferencias, no digo por todo el mundo, sí por todo el mundo, de lo que había hecho el Evangelio en su vida, de cómo él había matado a este siervo. Qué cosa, ¿no? De cómo dar la vida. Si nosotros supiéramos hoy, mirad, te vas a ser enviado a tal lugar, pero no vas a volver. ¿Qué haríamos? Debemos tener una plena convicción de que nos envía el Señor. Amén. Amén. La vida de Jim Elliot es un predicador, o sea, leyendo un poco la historia, que le dijo la esposa que no vaya, y fue igual, porque era un llamado de Dios. No fue solo, fue con 4 compañeros más. Perdió su vida y querer predicarles a la tribu más violenta de las selvas del Ecuador. Esta frase significativa: no es un tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. O sea, que le iba a entregar algo. Y acá estamos hablando del significado, no podremos evitar que las cosas materiales se despeguen de nosotros cuando partamos. O
o sea, se van a quedar, pero sí entregamos nuestras vidas al Señor por un llamado específico, ya sea servicio, sacrificio personal, consagrar nuestras vidas, eso tiene recompensa eterna. En síntesis, esto es un acto de inversión, o sea, es más sabio invertir en lo que perdura que aferrarse a lo que es terrenal y lo que es efímero. Amén. Ahora bien, podemos meditar. En los tiempos bíblicos también el Señor ya les dio una clara aclaración, podríamos decir, valga la redundancia, aclaración. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera perder su vida por causa de mí, dice que la va a hallar. O sea, no únicamente la va a hallar, sino que lo hemos hallado y estamos en Cristo y Cristo en nosotros. O sea, mucho más todavía. Estos pasajes que estuvimos leyendo ya anunciaban la muerte del Señor, desde el versículo ya 21 en adelante del mismo capítulo, hasta el 28 ya narran, digamos, ya la muerte del Señor, de cómo se iba tramando la muerte del Señor. La declaración de Jesús de lo que vendría en un futuro inmediato, o sea, se relata en 4 partes, podríamos decir, en 4 etapas, las describimos. Dice que debía ir a Jerusalén, debía sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, iba a ser asesinado, que no es lo mismo que matado, lo vamos a aclarar después, y dice que debía resucitar de entre los muertos al tercer día. 4 etapas que el Señor debía pasar, y cómo lo graficamos entre nosotros. A veces lo nombramos que debemos arrancar por Jerusalén, debemos arrancar en nuestros hogares, porque es el lugar donde nosotros nos debemos foguear, nos debemos forjar para salir afuera, para que todo ese fruto pueda tener algo bueno para el Señor, para que todas las obras que podamos hacer tengan un fruto efectivo para el Señor. En nuestros hogares, sabemos que en nuestros hogares, ahí nos debemos forjar. Dice que el Señor sufría el acoso, el maltrato, aún lo quisieron ejecutar un par de veces. En nuestros hogares, donde sufrimos el cambio, sufrimos la transformación, dejando que el hombre nuevo actúe. No es fácil, pero es el lugar por excelencia que nosotros debemos forjar el hombre nuevo. Dice que iba a ser asesinado, o sea, en nuestro hogar es el lugar donde debemos, digamos, por decirlo así, matar entre comillas el hombre viejo, por el trato que tenemos con nuestra familia. Debemos morir al hombre viejo. Y por último, en nuestros hogares, mi amado, debemos salir victoriosos. Él dice que resucitó con un cuerpo de gloria. Amén. Ahora, en lo estrictamente bíblico vamos al relato. Dice que el Señor se encaminaba a Jerusalén, estaba en la parte más alejada de todo el distrito de Judea. ¿Y por qué iba a ir a Jerusalén? Ya en Jerusalén tenía un montón de oposición, lo quisieron matar varias veces. ¿Por qué quería ir ahí? Los discípulos no le entendían. Si en Jerusalén tenía la mayor oposición para poder predicar el Evangelio. Dice que en la primera Pascua, dice, de su ministerio ya había echado a los cambistas, había echado a los comerciantes de templo, que les había volcado a las mesas y todo eso. También en otra oportunidad dice que sufre un conflicto muy complicado. Dice cuando personas en un día sábado las había sanado. Estaba prohibido sanar en el sábado. Estaba prohibido sanar en el día sábado. La ley decía que no lo podía hacer, y él lo hizo. También en una de las fiestas de los tabernáculos dice que intentaron arrestarlo, intentaron ejecutarlo. ¿Por qué ir a Jerusalén? Los discípulos no le entendían. Y él mismo decía, no, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que ir a Jerusalén. Lo van a maltratar, lo van a golpear, lo van a azotar, y va a morir y va a resucitar el tercer día. No entendían esta parte los discípulos. Ahora dice, aún estando fuera de Galilea predicando, dice que mandaban comitivas de Jerusalén para poderlo arrestar, y nunca lo pudieron arrestar porque no era el tiempo. Jerusalén, en términos generales, para la vida del Señor era oposición en todo. No había forma ni manera que Jerusalén pueda ser un lugar donde se pudiera predicar con tranquilidad, de que pudieran tener discípulos, a tal punto que en este lugar, si se resistían a las leyes, los mataban, los ejecutaban. Sabemos que los escribas, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, todo eso, tenían la ley, pero tenían tal corrupción
que cualquiera que se oponía a lo que ellos decían, enseguida tomaban cartas en el asunto, lo arrestaban, en todo caso lo azotaban para que se curara, y lo soltaban. Si insistía, listo, lo ejecutaban ahí nomás enseguida. Para los discípulos no entendía ir a Jerusalén, no había un plan de predicación en este lugar, pero dice que estaba escrito que el Mesías debía morir allí, decía así en Lucas 13:33. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Estaba escrito, y no había cosa mayor para él, para el Señor, de poder cumplir las Escrituras. O sea, ningún otro detalle de nuestro Señor no hizo más que decir, y dice que sufriría mucho. El sufrimiento, el padecimiento, el castigo, el apresamiento, los azotes, en todo caso ya cuando estaba ya preso, y cuanto más la crucifixión a mano de las máximas autoridades. Ahora, mi amado, nosotros lo reflejamos en nosotros y vamos a padecer lo mismo. No vamos a padecer las persecuciones de las autoridades, pero sí vamos a tener el padecimiento a causa del llamado que tenemos. Amén. El Señor nos viene hablando desde la iglesia central, ya que podamos estar en el Señor, que podamos estar en la verdad para poder transitar en la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Ahora, el Señor les hizo mucho hincapié para que supieran los discípulos, y también lo trasladamos a nosotros, que el sufrimiento es parte del discipulado. El sufrimiento, el padecimiento, la persecución, la vamos a tener. Por eso que si no estamos preparados para las próximas etapas que viene de la iglesia acá en la tierra, no lo vamos a poder seguir para adelante. Amén. Dice que los ancianos, los sacerdotes, ellos representaban lo mejor de Israel, y lo mejor de Israel era tan corrupto que lo que estamos viendo hoy por ahí en los gobiernos es masita a comparación de lo de ellos, porque dice que el Señor dice que lo asesinaron, no lo mataron así a sangre fría, dice que lo asesinaron. Terrible. Y el asesinato, como narra las Escrituras, no es una muerte común. El asesinato es la muerte de alguien sin pruebas legales, sin testigos, sin una ley que dijera verdaderamente sos culpable y te mereces la muerte. Dice que lo juzgaron de noche, al Señor presentaron testigos falsos, aún sabiendo Pilato que estaba delante de la verdad, que era él tampoco, y él tenía el destino del Señor tampoco. Él se lavó las manos con respecto a la vida del Señor. O sea que de lo que él hizo se entregó mansamente a la muerte, sabiendo que era el propósito de Dios. Amén. La ley judía, por ejemplo, los caudillos eran los que lo deberían haber recibido con bombos y platillos al Señor, cuando se anunció que venía el Mesías, y sin embargo se resistieron porque fueron en contra de los intereses que ellos tenían. Terrible. El gobierno de Israel, tanto político como religioso, era totalmente corrupto, no había una cosa buena de ellos. Ahora, como nuestro viejo hombre tampoco, mi amado, no quiere recibir a Cristo como su Señor, el viejo hombre no quiere recibir a Cristo como su Señor porque tenemos que cambiar un montón de cosas, es así. O sea, nosotros cuando hemos recibido al Señor, hasta hoy estamos peleando la buena batalla. Si lo queremos recibir, debemos morir y nacer de nuevo. Tenemos una batalla permanente de la carne con el Espíritu. Y lo vamos a tener hasta que partamos. Una situación que viene, bueno, no voy a dar gloria a Dios porque viene una situación. Pero sabemos que si viene una situación es porque estoy capacitado para poderla resistir y de poderla sobrellevar y de poder salir vencedor como fue el Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por eso dice, y tendremos una naturaleza como el Cristo que resucitó de los muertos, dice, creyendo por la fe que tenemos. Estuvimos leyendo las 4 variantes y lo aplicamos a nosotros y es perfectamente, encaja bien. Dice que en el versículo 21 del capítulo 16 de Mateo dice, y ser muerto se traduce en un asesinato. O sea, es terrible cuando una persona, sabiendo que la ley romana, ellos se jactaban de las leyes, que nadie podía ser ejecutado si no era por una ley, que ellos a rajatabla la tenían, y sin embargo al Señor lo juzgaron totalmente en desacuerdo con las leyes. El plan de Dios era que tenía que morir a manos de hombres impíos, de hombres libres de ley, libres de
por ahí de considerar una vida humana. No, hay que matarlo. No hay manera, no hay forma. Atenta en contra de nuestros intereses. Está haciendo turba, está levantando piqueteros en todos lugares en contra de los fariseos, de la ley. Y bueno, no había forma, hay que eliminarlo. Hermanos de hombres que resisten a Dios, dice Hechos 2:23, el último evento, por ejemplo, que debía resucitar, debería haber llevado la situación de los discípulos un poco más llevadera. Bueno, el Señor dijo, mira, tengo que ir a Jerusalén, va a sufrir, lo van a ejecutar, pero va a resucitar. Y aún así los discípulos siquiera hallaron consuelo en la última parte de lo que Él dijo, mira, por lo menos va a resucitar. Y sin embargo, ellos no concebían que el Hijo de Dios, que el ungido, que el Mesías, pudiera ser muerto a mano de los romanos, cuando ellos esperaban, cuando se dijeron un par de veces, bueno, ¿qué pues tendremos cuando vengas tú en tu reino? Ellos esperaban que vendrían un ejército del cielo a poder tomar a Roma bajo sus manos, el Señor como un gobernador del cielo, algo así esperaban ellos, nada que ver. Por eso que ni siquiera la resurrección trajo consuelo a los discípulos. Que la muerte era necesaria para que resucitara, y que dice que toda potestad le iba a ser dada para extender el reino de los cielos a todas las naciones. Ni siquiera eso fue consuelo para los discípulos. Ahora bien, dice Mateo 16:22, dice, vemos una escena que a destacar. Vemos una escena bastante particular donde el Señor lo reprende duramente a Pedro por defenderlo. Y podríamos decir, Pedro lo defiende a capa y espada, y estaría bien. Hasta que dice así el relato, 16:20 de Mateo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y está bien, era un compañero de milicias, era el Señor, era el enviado. El mismo Pedro había dicho, tú tienes palabra de vida eterna, tú eres el enviado. O sea, qué respuesta más protectora de parte de Pedro, pero qué respuesta más contundente del Señor para con Pedro. ¿Y qué le dice? Dice en Mateo 16:23, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, Señor, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! Terrible. No lo vio a Pedro, lo vio a Satanás. Quítate, Satanás. Se quitó Satanás. Y lo que le dijo después dice, porque no pones las cosas en la mira de Dios, sino en la de los hombres. Ahí le estaba hablando a Pedro. Que decimos, una vez que la ha llamado ya también el hombre, a veces consideramos, está bien, es de parte de Dios, pero aún la serpiente se prestó a poder hablar de parte de Dios. Ahora dice que acá a Pedro lo vio a Satanás, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Se quita Satanás y le dice a Pedro, estás poniendo las cosas, la mira en las cosas de la tierra, no en las celestiales. ¿Qué cosa? O sea, cuando a veces creemos estar bien, la visión enfocada, el objetivo en las cosas de Dios. ¿Amén? También una vez la serpiente antigua fue el portavoz también de Satanás. Esta situación, mi amado, nos puede pasar a cualquiera. ¿A dónde lo vemos, por ejemplo, a veces en cosas como que podemos defender algo de Dios? Amén. Pero Dios dice lo contrario. Dios dice que es un proceso en el cual está Dios en el asunto. Cuando una persona sigue a veces pensando, sigue su propia sabiduría, creyendo estar de parte de Dios. Terrible lo que le dijo a Pedro. Pedro una vez también dijo que, Pedro, yo he rogado que tu fe no falte, pero no puedo evitar que Satanás pruebe tu fe. Ahora ya lo puso como exponente de la fe a Pedro, pero también lo vemos en esta oportunidad hablando de parte de Satanás. Terrible. O sea, debemos estar muy atentos a veces de lo que decimos, a veces de parte nuestra, y sabemos que a veces habla el viejo hombre. Amén. Cuando una persona sigue su propia sabiduría creyendo estar de parte de Dios. Ser piedra, dice, ser piedra de tropiezo, que significa en griego, que es la famosa palabra escándalo. Es eso, ser una piedra de tropiezo. Significa que es una trampa para animales por medio de un cebo. Quiero que me siga. Dice así,
Pedro dice que quería sacar de este plan a Jesús. Cuando lo saca aparte, y ninguna cosa te acontezca, te van a matar, ¿no te das cuenta? Y el Señor, quítate delante de mí, Satanás. No le dijo Pedro, se quitó Satanás, porque ante la misma mención del Señor, Satanás no habrá quedado ni el rastro de la presencia de él, y quedó Pedro. Y a Pedro le dijo, fija las cosas en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Amén. Pedro quería sacar de este plan a Jesús, debía ir a Jerusalén, debía ser maltratado, debía ser azotado, crucificado, y sobre todo la agonía de soportar sobre sí el pecado del hombre. Eso es lo que más el Señor nunca había pecado, no conocía lo que era pecado. Y esto que me están poniendo en carga mía, terrible, ¿no? Esa carga pesada que no sabía de qué se trataba. Y Jesús da la respuesta en el versículo 24 que estuvimos leyendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nuestros propios deseos, emociones, sabiduría humana. Se vuelven insensatas estas cosas ante la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? En toda esta charla que tuvo con Pedro, fue en privado. Dice que lo reprendió en privado, lo sacó aparte para que no se enteraran los discípulos de qué se trataba. Pero dice después Jesús, ya no le habla lo que estuvimos hablando, esto que estuvimos leyendo en los pasajes, no se lo dijo a Pedro solo, se lo dijo a todos los discípulos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, se lo dijo a todos, no únicamente a Pedro. Y acá Jesús expone el costo de seguir. El que me quiera seguir, el que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga. El Señor a veces no es un buen propagandista, no es un buen, que hace marketing para anunciar algo de los cielos. Lo dice conforme al propósito de Él, sino que da a conocer el costo de seguirlo. Siempre fue así. El Señor siempre anuncia en los evangelios el costo de seguirlo a Él. Por eso que estamos hablando que en estos tiempos ya, cuanto más pasa el tiempo, sabemos que la maldad se multiplica y nosotros debemos multiplicar también lo de Dios. Debemos resistir al enemigo cuando viene una situación que aparentemente no es de Dios, pero verdaderamente es de Dios porque nos está capacitando. Amén. Es así. Da el costo de seguirlo, el costo de ser sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Amén. Hay un costo. Negarse a sí mismo, mi amado, es pensar y actuar como lo hizo el Señor en toda su vida terrenal. Por eso estuvimos hablando de cuando pedimos nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. No estamos pidiendo en el nombre de un hombre, estamos pidiendo en el propósito de ese nombre, que ya en las prédicas pasadas lo hemos hablado. ¿Qué significa cargar la cruz? Sabemos que en ese entonces los discípulos conocían bien lo que era cargar una cruz, porque ellos vieron varios crucificados en Roma. Era la muerte más vil, más violenta, más miserable. No únicamente, y lo exponían como castigo para que vieran las personas de qué se trataba cuando una persona se ponía en contra del sistema. El objetivo es para él porque pensamos como él pensaría. Con tal que el Evangelio sea predicado, que podamos crecer nosotros como discípulos. También Pablo les escribe a los Romanos 12:1, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Colosenses también 3:5 dice, hacer morir vuestro terrenal en vosotros. Gálatas 2:20, con Cristo dice que estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguir a Cristo y tomar nuestra cruz no es que lo vamos a decir, no es un seguro de vida contra el fuego del lago de azufre, simplemente que es una denominación, algo, es una posición que nosotros tenemos, que aquel que lleve su cruz es porque fue conformado a la imagen de Cristo. Llevar la cruz es ser un digno discípulo de Él. ¿Estamos convencidos de esto? Es así. Si fue conformado a la imagen de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Es muy claro lo que dice la Biblia. A veces, mi amado, es una locura buscar los intereses del hombre natural sabiendo que están en contra de la voluntad de Dios. Es una locura.
con el conocimiento que tenemos de poder, que hay algo más, que pueda, no hay otro plan para que yo pueda agradarte a ti, no hay un plan B, un plan C, porque con este plan no me siento a gusto. Y el Señor dice, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Ese sí, cuando Jesús dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y hallar no significa, te encontré. Hallarlo es que estamos en Él y Él en nosotros, somos indivisibles. Y aquel que nos halla a nosotros porque somos cuerpo de Cristo, también podrán decir, vos sos la carta que estaba buscando desde antes de la fundación de los siglos, esa carta leída. Ahora, mi amado, ¿cuál es el valor de nuestra alma? ¿Podremos dar algo a cuenta de nuestra alma para el Señor? Y no hay un valor para nuestra alma. Ya lo vemos, ya que el hombre más rico que narra la Biblia está en el infierno, o sea, está preparado el lago de fuego para él. ¿Cuál es el valor de nuestra alma? ¿Hay algo de valor de este mundo que tengamos para ofrecer que se compare con el valor de nuestras almas? No hay nada que se compare. No hay nada que podamos ofrecerle al Señor. Las cosas materiales que podamos usar en esta tierra, podríamos decir que son alquiladas. Y son alquiladas porque pagamos un precio. Si armamos, o sea, levantamos una casa, hay un precio. Compramos un vehículo, hay un precio. Compramos un alimento, hay un precio. Pero nos vamos de este lugar y no nos llevamos lo que hemos comprado, son alquilados. Hay que pagar un precio por lo que tenemos acá en la tierra. Amén. La realidad es de lo que poseemos acá, nada es nuestro. Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 1:10 y 11, parafraseando, dice, para no hacerlo tan largo, dice que como la flor de la hierba que crece, se seca y muere en el día, y así también se marchitarán, dice, las empresas de los ricos. Cuando Dios tiene un plan con nosotros, y se hace a su manera, o no se hace. O sea, se hace a su manera, y si no queremos nosotros, va a buscar a otro. Pero yo me quedé fuera del sistema, teniendo la capacidad de hacerlo. Amén. Amén. Es así. Fijémonos en la vida de Pedro. Cuando fue probada la fe de Pedro, el Señor dice que rogó al Padre que no fallara en ese momento de la prueba que le iba a poner Satanás. En ese entonces Dios estaba en el corazón de Pedro. ¿Sí? Quiero que me siga. Pedro fue un exponente de la fe en esta oportunidad. O sea que Dios le había dado, fue probado, y después de la prueba dice que Pedro fortalecería a los hermanos. Amén. Quiero que me siga. Pero cuando Pedro quiso persuadirlo al Señor para que no vaya a Jerusalén porque lo iban a matar, dice que Satanás estaba en el corazón de Pedro, no estaba el Señor. Por eso que a veces pensando que estamos de parte de Dios y que podamos meditar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cuando yo vi esto, Señor, ¿dónde estoy parado? Para meditar. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando Pedro quiso persuadirlo al Señor que no vaya a Jerusalén porque lo iban a matar, dice que Satanás estaba en el corazón de Pedro. Terrible lo que estamos hablando. Dice, si quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Le dice a Satanás porque estaba delante de Pedro. Lo quitó Satanás, se fumó en un microsegundo y quedó Pedro. A Pedro le dijo, porque no ponen las cosas, la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Terrible. Enseguida disolvió un problema. Y como Cristo era celoso de la voluntad de su Padre, el propósito era ir a la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a asesinar, pero era el plan de Dios. No iba a echarse atrás, porque ya estaba, sus días ya estaban destinados ya. ¿Amén? Amén. Es así. Vemos la vida de estos evangelistas. Uno las lee, la verdad que es como que, Señor, ¿hasta qué punto teniendo familia, teniendo chicos? Y no únicamente Genelio, sino los otros 4 hermanos también, todos tenían familia. Y cuando fueron a esta selva, primeramente les tiraban regalos, bolsas para que pudieran, digamos, familiarizarse, de poderlos, digamos, convencer con regalitos.
Pero estos indios no permitían, aún eran violentos entre ellos, y cuanto más con personas que no permitían que se acercara a ellos. Por eso que nosotros también, cuando nos acercamos a una persona que no quiere saber de Dios, bueno, le damos la palabra, oramos. Pero ellos dieron su vida física, dejaron su familia, dejaron las comodidades, dejaron su casa, eran personas de bien. Estamos hablando del año 1956, donde ya había ciertos inventos. Y el significado es que no podremos evitar que las cosas materiales se despeguen de nosotros cuando partamos. Pero si entregamos nuestras vidas al Señor, el servicio, sacrificio personal, consagrar nuestras vidas a Dios, esto tiene recompensa eterna. Niéguese cada uno a sí mismo, que dejemos de lado nuestras cosas que a veces perjudican, que no nos permiten avanzar. Ya sea del hombre viejo, tenemos un montón de cosas para nombrar, pero ya debemos dejarlo de lado. Ya debemos aplicar lo que es las virtudes del hombre nuevo. Amén. Y esto es un acto plenamente de inversión. Es más sabio invertir en lo que perdura que aferrarse a lo que es terrenal y a lo que es efímero. Meditaba, vuelvo para atrás, meditaba en cuando Pedro fue un representante de Dios. Y vemos también en la otra representación también que estaba Satanás en su corazón. Aún la serpiente antigua fue un vocero de Satanás también, ¿se acuerdan? En el inicio ya, en los albores de la humanidad. Pero, ¿qué vemos? Como Cristo es celoso de la voluntad de su Padre, así debemos ser nosotros también. Debemos ser celosos de la voluntad de nuestro Padre. El Señor nos viene hablando desde la central. Con otras palabras le voy a decir, pero bueno, no aquel que me diga Señor, Señor, va a poder trabajar para Dios. Digo otras palabras que no lo quiero decir. Pero aquel que profese, no, yo soy bien de Dios, y bueno, lo vamos a tener que mostrar por nuestra conducta. En nuestra vida, arranquemos por casa, por Jerusalén. Yo primero, ¿cuántas cosas tengo para cambiar? Y así también, mis amados, ¿cuántas cosas tenemos para cambiar todos nosotros? Porque la maldad no se frena, no se va a detener, al contrario, aprieta el acelerador al doble porque se está multiplicando la maldad. Y nosotros, ¿qué debemos hacer entonces? Contrarrestarla. Pero si nos ponemos en las manos de nuestro Cristo, ¿qué tendremos por resultado? Si no es una victoria. ¿Amén? Yo he rogado que tu fe no falte, Señor, que nuestra fe no falte, que no nos falte la palabra, que no nos falte el consejo, no nos falte la fe para poder creer todo lo que tú nos vienes hablando. Amén. Amén. Mis amados, esto tenía para transmitir, que nos podamos alentar. Ya estamos próximos a terminar el año. Si Dios lo permite, el domingo que viene acá tenemos Santa Cena, la última del año también. Que podamos estar todos los hermanos, oración compartir. Y bueno, que podamos, como cuerpo de Cristo, no lo va a hacer otro de nosotros, y si nosotros no queremos, no lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? A causa de lo que el Señor viene invirtiendo en nosotros, va a llegar un tiempo que nosotros, hablando de nosotros, digo, cuánta información nos ha dado, cuánta capacitación nos viene hablando. Si no queremos desviar por lo que sea, el Señor nos va a traer, porque yo he invertido mucho en ti. He invertido mucho tiempo en capacitación. Has predicado, has dado palabra de aliento, has visitado, has sido de bendición. Te voy a traer a ti y va a venir otra camada de hermanos, por decir así, donde antes había un tiempo para poder crecer en el conocimiento, de poder creer y de poder capacitarse. Ya en estos tiempos va a ser tiempo de únicamente creer, porque no va a haber tiempo para capacitarnos a causa de la obra que se viene. Por eso que Dios prepara
a nosotros, nos viene preparando con capacitación para que podamos explicarle, allanarles el camino a los que van a venir. Amén. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Lo vamos a hacer. Amén. Un tiempo donde había capacitación desde los tiempos de Pastor Juan. Había tiempo de poder charlar horas y horas con conocimiento de los ministros, de los siervos, de los pastores, gloria a Dios. Hoy lo estamos desglosando, pero para los que van a venir en los obreros de la última hora, ellos van a creer, no van a tener tiempo. Por eso hablando con estos chicos allá también, y uno medita, quiero capacitarme con estos chicos también, que tienen adicciones también, cómo de poder enfrentar una situación, de cómo poder darles a entender lo que es el Evangelio. Amén. Amén. Más de eso tenía para transmitir. Que podamos hacer la obra de los últimos tiempos. No queda mucho. Ya sea que partamos o que venga el arrebatamiento, pero todas las cosas están dadas para que pueda suceder. Hoy por hoy una bomba atómica tiene, ¿sabe cuántas veces más de poder tiene como más que la de Hiroshima y Nagasaki? Tenía 20 kilotones de potencia, una unidad que le digo. Hoy tiene ya 500 kilotones de potencia. Cientos y cientos de potencia más que esa bomba. Terrible lo que puede suceder si alguien aprieta un par de botones. Con más de 1000 bombas en la Tierra se acaba la Tierra. No queda nadie. A esa maldad ha llegado el hombre. A esa maldad ha llegado el hombre. Por eso dice el Señor, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? El armamento bélico es hoy por hoy acá en Argentina, ya también tenemos ya un par de aviones supersónicos. Y así poco a poco nos vamos poblando de todo lo que es el mundo. Amén. Mis amados, eso tenía para transmitir. Nos ponemos de pie.